Buenos días con todos. Me han pedido hablar en esta instancia sobre inocuidad de los alimentos y su vinculación con los programas de seguridad alimentaria. En esta presentación hablaré de la FAO y su misión, de qué es la inseguridad alimentaria, las pérdidas y desperdicios de alimentos, la inocuidad de los alimentos y la relación entre el sistema agroalimentario y la inocuidad de alimentos. Comencemos, pues. ¿Qué es la FAO? Nosotros vemos aquí a la mano derecha dos fotos. La primera, ¿no? Nuestra oficina sede en Roma, y la segunda, la oficina regional en Santiago, Chile. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. Su objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todos y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con 195 miembros, comprendidos por 194 países y la Unión Europea, la FAO trabaja en más de 130 países en todo el mundo. Aquí en la región somos responsables de 33 países, desde México hasta todo el sur, ¿no? Hasta Tierra de Fuego se dice, hasta Chile y Argentina, ¿no? Y con 25 oficinas en la región. ¿Cuál es la misión de la FAO? Las tres metas principales de la FAO son erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. También eliminar la pobreza, promover el progreso económico y social universal, fomentar la gestión y la utilización sostenible de los recursos naturales, incluyendo la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos, en beneficio de las generaciones actuales y futuras. La FAO recibe el 100% de su financiación de sus Estados miembros. La FAO es una organización de conocimiento. Es la agencia líder de Naciones Unidas en experiencia técnica, en seguridad alimentaria, en agricultura, silvicultura, pesca y desarrollo rural, así como en la gestión sostenible de los recursos naturales esenciales a largo plazo. Entonces, pasemos a los temas que nos han pedido. ¿Cómo definimos inseguridad alimentaria? ¿No? ¿Qué ocurre? Una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. Esto puede ser debido a la falta de disponibilidad de alimentos o a la falta de recursos para obtenerlos. La FAO mide esta inseguridad alimentaria utilizando la escala de experiencia de inseguridad alimentaria, que por sus siglas en inglés se llama FIES, ¿no? Y aquí está en el dibujo, como ustedes ven en la gráfica, según la FIES. Cuando esté en verde significa seguridad alimentaria, o sea, inseguridad alimentaria leve, y a medida que va avanzando hacia la derecha, se va poniendo en rojo, ¿no? En el caso rojo, la inseguridad alimentaria grave es cuando esta persona se quedó sin alimentos y estuvo todo un día sin comer varias veces durante el día. Si nosotros revisamos acá la versión del 2022 de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, lo que vamos a ver son dos mapas. Uno de ellos es el mapa del hambre y el otro es el mapa de la inseguridad alimentaria. Yo les puse aquí solo uno porque me pareció interesante. Si nosotros vemos la prevalencia de inseguridad severa o moderada en nuestra región, aquí, desde aquí hasta aquí, ¿qué vemos? Severa y moderada en todos los países, mire. Este naranja corresponde del 25% de la población al 40% de la población. Este tono rojo más fuerte
del 40 al 60% del total de la población. O sea, estos son los niveles de inseguridad que han crecido después de la pandemia tremendamente en la región. Entonces, nos está diciendo que en efecto estamos en una situación de inseguridad. Todos los países. Miren, quizá estos que son un poquito más claros, Uruguay, Chile, un poquito más claros, pero casi todos. Y los que están en gris, no hay datos, ¿no? Es interesante, o sea, cuando uno presenta estos datos, yo creo que la visual les dice más que los números. En este reporte que está disponible en realidad en la página web de la FAO, pueden leer con más detalle sobre la seguridad alimentaria y los múltiples desafíos que tenemos que abordar aún. Eso nos trae también a pensar en pérdidas y desperdicios de alimentos. Aquí les he puesto el enlace para la plataforma de pérdidas y desperdicios y la definición. Pérdida de los alimentos está definida como la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los proveedores en la cadena alimentaria, excluyendo a los minoristas, proveedores de servicios de alimentos y consumidores. Casi es desde el campo hasta antes de los minoristas, ¿verdad? El desperdicio de alimentos se refiere a la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los minoristas, proveedores y consumidores. O sea, hasta el mercado de abasto, por decir, desde el campo hasta el mercado de abasto, pérdida. Desde que sale del mercado de abasto, ¿no? Va a los minoristas y de ahí en adelante hasta el consumidor, desperdicio, ¿no? Y aquí está. En esta página está la plataforma, hay una serie de documentos interesantes. Hace unos días nomás se celebró el Día Mundial de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Inocuidad. Ahora, ¿qué cosa tiene que ver todo esto con inocuidad? Bueno, ¿qué es la inocuidad de los alimentos? ¿No? ¿Qué es? Una disciplina, un proceso, una acción con base científica que ayuda a prevenir que los alimentos contengan sustancias que puedan dañar la salud de las personas. Es importante la inocuidad de los alimentos, a pesar que a veces no se menciona, porque la alimentación es la tercera necesidad humana más básica después del aire y el agua. Y solo cuando los alimentos son inocuos pueden contribuir a nuestra salud y seguridad alimentaria. Cuando no lo son, las personas no pueden desarrollarse, el hambre y la pobreza no pueden disminuir y una vida saludable no es posible. Entonces, si un alimento no es inocuo, no es un alimento. Si hablamos nosotros de la carga mundial de enfermedades transmitidas por los alimentos, vemos que 1 de cada 10 personas se enferma cada año por una ETA, que la magnitud de la carga en la salud pública es comparable a la malaria o al VIH-Sida, que más de 200 enfermedades son causadas por consumir alimentos contaminados, que de casi 50 millones de enfermedades, desde las 11 principales enfermedades parasitarias, la mitad de ellas es transmitida por medio o vehiculizada por los alimentos. Y la última, que es igualmente grave que todo lo anterior que he dicho, es que los niños menores de 5 años están en mayor riesgo, donde 1 de cada 6 muertes por diarrea es causada por alimentos no inocuos. Si nosotros miramos un poquito más acá, por ejemplo, esta gráfica última de las muertes anuales a nivel mundial por enfermedades diarreicas, por edad, y aquí se ve, acá está, de 1990 a 2019, que vemos dónde están las franjas, ¿ok? Desde 1990 ha venido bajando esas muertes por diarrea, pero ahora, en 2019, ¿dónde están las franjas más altas? Aquí, en los niños menores de 5 años y en los mayores de 70. O sea, en esas dos franjas son las muertes más altas. Y aquí equivale más o menos a 500.000 de niños anualmente.
Terrible. Muy bien. Hablemos un poco más de inocuidad. Este año, durante el 28 periodo de sesiones del Comité de Agricultura, y aquí está el enlace si quieren ver las reuniones, el reporte, etcétera, la División de Inocuidad de los Alimentos presentó su estrategia global para inocuidad para los siguientes 10 años. El comité, que está compuesto por los países miembros y los altos jerarcas de la FAO, concluyeron que la inocuidad de los alimentos contribuye de manera fundamental a una salud, al desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles, a la seguridad alimentaria y la nutrición, y constituye un requisito indispensable para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Las prioridades, también concluyeron que las prioridades de la organización con respecto a la inocuidad alimentaria integraban adecuadamente el contexto mundial, asegurando las sinergias con el Códex Alimentarios. Y el comité alentó a los países miembros a mejorar continuamente sus sistemas nacionales de control de los alimentos, la recopilación y el análisis de los datos, y a participar de manera activa en la gobernanza internacional de la inocuidad alimentaria. Y bajo ese contexto, ¿cuál es el rol de la FAO en inocuidad y calidad de los alimentos? Dentro de las prioridades estratégicas, en ese marco de la FAO para 10 años, algo que se conversó o puso por delante fue fomentar una integración más coherente de la inocuidad de los alimentos en el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos, políticas de seguridad alimentaria y nutrición y estrategias de desarrollo agrícola. Ahora, la estrategia de FAO en inocuidad de los alimentos para esos 10 años está agrupada bajo 3 temas estratégicos nuestros: una salud, alimentos inocuos para todos y mercados y comercio transparentes. Esta estrategia de la FAO está estrechamente alineada con la de la Organización Mundial de la Salud. Ambas organizaciones se han comprometido al desarrollo de un marco conjunto para la implementación de sus estrategias, luego de la aprobación de las respectivas direcciones estratégicas. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué hace la FAO en inocuidad y calidad de los alimentos? Trabajo principal: fortalecimiento de sistemas de control de la inocuidad y calidad en planos nacional, regional e internacional. ¿Qué más? Fortalecer las capacidades nacionales de reglamentación de control alimentario, facilitar el comercio mundial, incluidas las políticas de inocuidad alimentaria y marcos regulatorios de control de alimentos, apoyar la gobernanza y toma de decisiones en materia de inocuidad alimentaria basándose en datos científicos mediante la prestación de asesoramiento científico sólido, JECFA y GEMRA. ¿Quiénes son nuestros socios? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, el Códex, las autoridades, la Red de Autoridades Internacionales en Inocuidad, Infosan, los programas de alimentación escolar dentro del Programa Mundial de Alimentos, el programa conjunto FAO, Banco Mundial, OMS, OIE y Organización Mundial de Comercio, el programa conjunto FAO-IAEA para técnicas nucleares en alimentos y agricultura. La colaboración cuadripartita para combatir la resistencia a los antimicrobianos, RAM. Organizaciones nacionales e internacionales, centros de investigación, asociaciones profesionales sobre inocuidad, calidad y nutrición de los alimentos para abordar los problemas de inocuidad a lo largo de la cadena alimentaria. O sea, estos socios y más. Hitos de inocuidad de alimentos en la región. Quise recopilar unas cuantas desde los reportes, desde el primer reporte del CECELAC, el CECELAC 1 en 1976 hasta el CECELAC 21 en 2019. Aquí hay algunos temas, le hemos puesto hitos, pero en realidad es interesante ver cómo partió el CECELAC 1 en la región
con armonización de legislación alimentaria y el fortalecimiento de sistemas de inspección. En el 84 se trabajó un sistema armonizado para estándares regionales. En el 95 se quiso destacar regulaciones transparentes basadas en ciencia dentro del sistema de control de alimentos. En el 98 se identificaron necesidades regionales en análisis de riesgo. En el 2010 surgieron preocupaciones sobre qué hacer con los estándares privados de inocuidad de alimentos. De hecho, comenzamos a ver que, algo que ya sabíamos, que el sector privado avanza mucho más rápido que el sector público en temas de inocuidad, dada la creciente globalización. En 2016, la plataforma en línea para compartir información, y en 2019 se trataron varios temas, o surgieron varios temas como importantes o críticos para la región: el cambio climático, los alimentos nuevos, la digitalización, el fraude alimentario, el comercio electrónico. Este año, del 24 al 28 de octubre, se llevará a cabo el CECELAC 22. Y también habrá una discusión sobre esto, ¿no? ¿Cuáles son los temas prioritarios? ¿Cómo debemos abordarlos? Y va a ser una discusión muy interesante con los países. Llegamos al sistema agroalimentario. Aquí a mí me parecía importante destacar este esquema o este modelo. Muestra que el sistema alimentario que está aquí al centro es un sistema compuesto por muchos sistemas. Es un sistema de sistemas. Este sistema de sistemas sufre una serie de cambios debido a diferentes factores que lo afectan, como están acá. Por ejemplo, esto que está en esta caja es nuestro sistema alimentario, ¿ok? Los factores que influyen sobre él: factores biofísicos ambientales, como cambio climático, factores de tecnología, innovación e infraestructura, por ejemplo, nuevas tecnologías de fitomejoramiento, nueva infraestructura tipo post cosecha, factores económicos y de mercado, por ejemplo, mercados, empresas y comercio, tenencia de la tierra, factores políticos e institucionales, marcos de gobernanza, apoyo institucional, desorden interno y conflictos, factores socioculturales. Qué gracioso, aquí ha quedado en francés. Normas sociales y tradiciones, estratificación social, ¿no? Factores demográficos, urbanización, migración, todos esos afectan este sistema. Ahora, en el sistema mismo tenemos que el sistema alimentario está compuesto por sistemas de apoyo a la producción, actividades de la cadena de suministro, entornos alimentarios, comportamiento relacionado con el consumo, las dietas, ¿no? Dentro de esta caja. Y si nosotros, y todo esto está enmarcado, ¿qué? ¿En qué? En un mundo un poco más grande que se llaman políticas y gobernanza. Y las flechas que le indican que se mueven, o sea, influyen, cambian. Un sistema dinámico cambia todo el tiempo. Si lo vemos un poco más acotado, vamos a ver nosotros aquí los sistemas que respaldan la producción de alimentos, las cadenas de suministro de alimentos, el comportamiento de los consumidores y las dietas. Entre los sistemas que respaldan la producción de alimentos tenemos los ecosistemas, los sistemas humanos, los sistemas energéticos, los sistemas económicos, los sistemas sanitarios. Inocuidad de los alimentos entra aquí, por supuesto. En las cadenas de suministro de alimento, estas son flechas o líneas de doble flecha, o sea que hay entrada y salida, ¿no? Y que están en constante movimiento. En las cadenas de suministro de alimentos, sistemas de producción, almacenamiento y comercio, envasado y elaboración, comercialización. Aquí, entre inocuidad de los alimentos, también.
En el comportamiento de los consumidores. ¿Qué alimentos comprar, almacenar, cocinar, consumir? ¿Dónde? ¿No? En las dietas. Cantidad, calidad, diversidad, inocuidad, idoneidad. En todas estas, y si ustedes ven aquí, por ejemplo, el entorno alimentario, están las tres principales que tienen que ver con seguridad, disponibilidad, acceso, asequibilidad, aceptabilidad. Información, directrices, publicidad, inocuidad y calidad de los alimentos, condiciones de políticas. O sea, en todas ellas, inocuidad tiene una parte importante. Nuestro comportamiento, la manera como construimos los sistemas alimentarios y cómo organizamos las cadenas de suministro de alimentos, pueden prevenir la mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Nosotros vemos aquí que, por ejemplo, cuando hay sistemas alimentarios fracturados, cuando pueden ocurrir resultados indeseables. Peligros químicos, biológicos y físicos, siempre hay un riesgo, porque el riesgo cero no existe, pero lo que procuramos hacer es prevenir. Ahora, cuando esto ocurre, los impactos son negativos para la salud humana. Vemos deficiencias de micronutrientes, retrasos en el crecimiento, emaciación, enfermedades comunicables y no comunicables y, por supuesto, enfermedades transmitidas por alimentos. Y de hecho, los alimentos no inocuos afectan negativamente a la salud humana. Dos ejemplos de sistemas de control de alimentos, pero que ya llevan muchos años en maduración, son estos dos. Uno, el USFDA, el FDA, ¿no? De Estados Unidos, que tiene y saca, lo que he puesto aquí, las alertas de salud pública de las investigaciones en brotes de ETA. Este año tuvieron E. coli en ensalada en enero, Cronobacter en fórmula infantil en polvo en febrero, Salmonella en mantequilla de maní en mayo, hepatitis A en fresas en mayo, enfermedades gastrointestinales en lentejas francesas, y no me acuerdo qué es licporo, en junio, listeria monocitógenes en helados, por un lado, ¿no? Alertando a la población sobre las diferentes brotes que se dieron. Y del otro lado, tenemos el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos de la Unión Europea. Este es su último reporte con datos del 2021, en realidad datos del 2020, que les dicen las primeras 10 categorías de peligro y producto sobre alimentos que se originan en países no miembros, o sea, externos a la Unión Europea. ¿Cuáles son los primeros? Los problemas de siempre. Residuos de pesticidas en frutas y verduras, micotoxinas en nueces y semillas, microorganismos patógenos, y en este caso en hierbas y especias. Otras categorías de peligro, aditivos y saborizantes, pescado y productos pesqueros. O sea, la listera grande, en una cinta grande, yo les he puesto nada más 1, 2, 3, 4, los 4 primeros. Pero si ustedes revisan año a año, estos estos primeros 3 son los que más se repiten. Ahora, también hay que considerar que este sistema tiene como 40 años en su haber. Entonces, un sistema maduro. Y mucho más. Entonces, son sistemas que sí, en efecto, están basados en evidencia, juntan datos, pero también tienen muchos años de hacerlo y de organización. ¿Qué sabemos además? Las cadenas de suministro de alimentos pueden prevenir las ETA. Los controles preventivos pueden abordar la mayoría de los problemas de inocuidad de alimentos. Los productores, ¿qué necesitamos? Los productores agrícolas y de alimentos requieren adoptar buenas prácticas de producción, cosecha, almacenamiento, procesamiento. Y los operadores del otro lado deben asegurar que esos alimentos sean inocuos en venta minorista, en los servicios de alimentación y en los mercados. De hecho, garantizar la inocuidad alimentaria es un proceso complejo que empieza en la explotación agrícola y termina en el consumidor.
Se necesitan cambios sistémicos, o sea, en el sistema para producir alimentos inocuos que a su vez resultarán en mejor salud. Y sí, ya habíamos dicho, ¿no?, que los alimentos inocuos son un prerequisito para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, por eso esta rueda con 17 objetivos. Y que es un asunto de todos, sí, todos somos responsables. Ahora, esta creo que es mi última slide. Y en esta lo que me gusta es que esta es una figura del sistema agroalimentario europeo, un esquema, ¿no? Y me pareció interesante porque lo divide en 3 partes, desde la granja al consumidor. Y en la granja, por ejemplo, lo que le dice que es importante para garantizar alimentos inocuos para los consumidores es buena práctica agrícola, buena práctica animal, con control de plagas y pestes sostenibles, control de plagas y pestes de manera sostenible, con procedimientos de gestión de riesgos de inocuidad basados en la guía para buenas prácticas y la aplicación de HACCP, en medidas de bioseguridad, en prevenir y mitigar incidentes, compartiendo información entre las autoridades y los operadores. O sea, esto, crear la confianza y también la cooperación entre los productores, las cooperativas, los veterinarios y los agrónomos, ¿no? Acá. Del otro lado, en el lado de los consumidores, dentro de los que son los retailers, los minoristas, que tengan auditorías regulares de los proveedores, que hayan sistemas de alerta temprana, que hayan procedimientos, procesos efectivos de control de calidad, buenas prácticas higiénicas en las tiendas y en los almacenes y la aplicación de HACCP, ¿no? Que las organizaciones de consumidores levanten, hagan abogacía, hagan concienciación sobre almacenamiento inocuo, manipulación y preparación de los alimentos y el cumplimiento de las pruebas que se requieren para ello. Y además aquí, construir la confianza entre los socios para discutir abierta y transparentemente todos los aspectos de la cadena alimentaria relacionados con inocuidad. Y al centro, que tiene que ver ya con llegar desde la granja hasta la mesa, sea por puertos, por exportación, por transporte, rastreabilidad, entrenamiento del staff, proveniencia de los productos derivados de animales y plantas de fuentes reconocidas en países terceros, cumplimiento regulatorio para las exportaciones e importaciones, tener datos enviados a la autoridad oficial de inocuidad de alimentos, aplicar un sistema basado en riesgos, HACCP, o sea, cumplir con los más altos estándares de inocuidad. Entonces, yo se los pongo como un ejemplo porque de verdad que a mí este dibujo, si bien está realizado por este grupo que se llama el CELCA, ¿no?, que es un grupo de asociaciones de comercialización de productos agrícolas y alimentos en Europa, a mí me parece que dice muy claramente dónde estamos, dónde está inocuidad en cada una de estas partes del sistema agroalimentario. Y yo creo que con eso, sí, con eso termino, no sin antes recordarles que el 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación con las 4 mejoras: mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente, una vida mejor y no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias.